Es un 17 de noviembre especial por el contexto en el que vive la Argentina y hay muchas cuestiones también para discutir en torno al significante de la militancia. Por eso le damos la bienvenida al compañero Aldo Duzdevic, hombre del peronismo, escritor, ensayista, quien periódicamente a través de distintas columnas viene reflexionando no solamente en torno a lo que ocurrió en la década de los 70, sino también en la actual coyuntura. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido a la periferia. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Aldo, ¿qué caracterización le podemos dar a este 17 de noviembre? Bueno, eh, me empezaste por la más difícil. Para romper el hielo. Eh, claro, no, porque yo digo, yo en general digo, escribo, escribo y reflexiono sobre la historia. Porque digo, lo de la coyuntura tiene demasiados intérpretes y la coyuntura, el presente, esto lo decía Francisco, tiene que estar asentado sobre lo que nos viene del pasado, ¿no? Ujú, Porque el conocimiento de nuestra historia, de la historia de nuestro pueblo, y en particular para nosotros la historia del peronismo, es lo que nos sirve para afirmarnos, digamos, y proyectarnos, discernir el presente y proyectarnos en la utopía del futuro. Entonces, siempre es necesario esta profundización, este conocimiento, porque en general los, aquellos que conspiran contra lo popular, eh, intentan decir que no hay nada, es decir, intenta decir que no hay nada para atrás, ¿no? ujú. Que la historia empieza cuando ellos llegan. Si uno ve la versión Milei, bueno, es gente sin historia, ¿no? Parece que llegaron ahora y todo esto del liberalismo que nos cuentan es absolutamente novedoso. Y resulta que cuando vos empezás a mirar un poquito para atrás y agarrás la década del 30, la década del 40, lo que decían en la Revolución Libertadora, lo que dijeron en el 76, y es textual las mismas cosas que un Milei dice, ¿no? Claro. Este, incluso lo tiene ahí ese Venegas Lynch. Yo hace poco escribí una nota, pues me lo encontré, eh, que era, encontré una nota de una revista nuestra, Movimiento, del año 83, y hablaban de Venegas Lynch, que creo que es el padre de esto, porque además Ujú. son varios, se reproducen y son todos bichos perniciosos, ¿no? Y se llaman todos igual, como los Martínez de Oz. Y, y claro, era profesor en la universidad en el 76, diciendo las mismas cosas que este Venegas Lynch, lo suben a un palco como una novedad y dice las mismas barbaridades que decía en aquellos años. Entonces, digo, es importante el conocimiento de la historia porque el enemigo nos estudia en profundidad. Eh, vos lo agarrás a este personaje, el ecuatoriano que hacía las campañas, ¿cómo Durán se Barba. llama? De Durán Barba. Bueno, y Durán Barba es un especialista en la historia, no es del peronismo, de la JP, fue militante de la JP porque estudió en la Argentina, en Mendoza, en los años 70, ¿no? Y a veces nosotros cometemos el error, es el error bastante común de nuestra dirigencia, de desconocer nuestro pasado, no interesarnos, entonces se hace difícil afrontar el presente. Un presente que, por supuesto, es muy, muy duro en este momento. Venimos de una sopapeada que nos dieron en octubre, cuando todos pensábamos mal
de que Milei estaba acabado y de pronto reaparece, porque claro, el enemigo también juega y en este caso entró a jugar un enemigo mucho más poderoso que Milei y su hermana, que es el imperialismo yanqui con Trump a la cabeza diciendo, bueno, a este tipo, este es mi hombre en la Argentina y hay que sostenerlo a toda costa, ¿no? Y entonces esta fue una elección que pulseamos no solo contra este personaje medio payasesco, pero que no tiene ojo, que de Ujú, idiota no tiene nada, ¿m? Porque esa es otro de los errores nuestros, por ahí menospreciar al adversario. Todos decimos que es loco, yo digo, eh, ujú, se hace el loco, es mucho más lo que se hace el loco porque claro. en esa payasada le va bien, le Ujú, sirve. Pero bueno, hemos pulseado ya, estamos pulseando con los Estados Unidos, con un planteo y ahora nos vienen con el postre del acuerdo de no sé, de libre comercio, de libre comercio de ellos hacia nosotros, eh, que nos acabamos de desayunar la semana pasada, un estatuto del coloniaje, porque ni siquiera el pacto Roca-Russiman tenía estas características, ¿no? Donde lo único que nos están ofreciendo los norteamericanos en materias comerciales es decir que nos van a aumentar la cuota de carne, casualmente lo mismo que le vendíamos a los ingleses en el 30, y a cambio de eso nos van a vender, nosotros le abrimos las fronteras para que nos vendan todo lo que nos puedan, todos los productos que nos puedan vender ellos, aún, digamos, hasta cerdos y pollo le metieron en el paquete, ¿no? De cosas que nos van a vender. Entonces, digo, bueno, nos agarra este 17 de noviembre en una circunstancia compleja, pero yo por eso digo, en general, de la coyuntura hay mucha gente que habla de la ujú. coyuntura con mucho conocimiento y más conocimiento que yo, digamos, más expertise. Yo prefiero Eh, hablar, digamos, de lo que me ocupa, lo que me ocupo permanentemente, que es recuperar nuestra historia. Y en nuestra historia, este 17 de noviembre significa el retorno, el regreso definitivo de Perón a la patria después de 17 o 18 años de exilio que se da en el marco de la dictadura de Lanusse todavía, en 1972, un regreso que lo había intentado hacer en 1964 y es frustrado por el gobierno de Ilia y este, los, los Estados Unidos en combinación con Brasil, que impiden que el avión llegue a la Argentina, lo detienen en Brasil y Perón tiene que regresar a España. Pero bueno, en esta oportunidad eso se hace posible y hay una intención del gobierno de Lanuse de condicionar esa llegada, eh, y arma un cerco alrededor de Seiza de 35.000 soldados que, digamos, en un día lluvioso, ese 17 de noviembre, eh, es vulnerado o chocado, digamos, por grandes columnas de militantes anónimos, porque no hay una gran organización de esa marcha, sino que gente que se va sumando, gente de todas las edades, que eh, como los puentes que rodean a Ezeiza, al aeropuerto, están bloqueados, no se puede pasar, entonces la gente empieza a ingresar o a caminar en campo traviesa y a cruzar el río Matanza por distintos puntos. Y esto es, digamos, lo original, lo místico
que tiene ese 17 de noviembre, ¿no? Ujú. Ese cruce del río Matanza por las columnas de compañeros que ese día, digamos, atraviesan el campo intentando acercarse a Ezeiza, que no lo logran porque después del cruce se encuentran con los Carrier militares que disparan con sus ametralladoras al aire y bueno, ya como la gente tampoco come vidrio, ya ahí deciden regresar los compañeros, pero bueno, este es un hecho absolutamente significativo, trascendente en la historia argentina, que se confunde a veces porque muchos no saben que, claro, hubo una Ezeiza, la gente tiene en la cabeza esta cosa de la Ezeiza Ujú. donde hubo enfrentamientos, pero eso fue un año después, 20 de junio, ya con Cámpora en el gobierno. Esto fue en 1972, cuando todavía estaba la dictadura militar y Perón llegaba a la Argentina para organizar lo que fue su frente electoral, dejar a Cámpora como candidato del Frente Justicialista y así ganar la elección del 11 de marzo, ¿no? ¿Crees que en ese sentido que este regreso de Perón también marca un hecho trascendente en función de ratificar quién era el sujeto histórico del peronismo? Porque la imagen rodeada, la imagen histórica con referentes sindicales es importante, Rucci a la cabeza, ratifica eso y que después a lo largo del devenir histórico se va perdiendo ese sujeto histórico. Sí, claro. Esa imagen de Rucci hay que proyectarla con el primer discurso de Rucci cuando asume en la CGT en 1970, o sea, 2 años antes, eh, se unifica la CGT y a instancias o con el acuerdo de Perón, aparece Rucci como secretario general de la CGT. Un Rucci que no era secretario general de la UOM. Secretario general de la UOM, después de la muerte de Bandor, era Lorenzo Miguel. Eh, Rucci tenía, digamos, un cargo menor dentro de la UOM, pero es un hombre que cuenta con el aval de Perón y Rucci en su discurso dice, yo aquí tengo un objetivo, que es el objetivo de la clase trabajadora argentina, que es el regreso, el retorno definitivo de Perón a la Argentina. Ese es su primer discurso como secretario general de la CGT. Rucci dice esto y es coronado, digamos, con ese famoso paraguas que simbólicamente también es la protección del movimiento obrero Ujú, al general, porque ha sido el movimiento obrero sujeto principal de la política argentina y del peronismo, quienes durante 18 años, de 1955 en adelante, fueron quienes sostuvieron viva la llama del peronismo y dieron toda la lucha por la resistencia peronista hasta los 70 que aparecimos nosotros, digamos, los jóvenes de la JP, pero que aparecimos un rato antes, por así decirlo, ¿no? Eh, Previo a la gran incorporación de la masa juvenil que empieza en noviembre, que empieza en la campaña electoral, los que habían sostenido la lucha por el retorno de Perón había sido ese movimiento obrero que lógicamente era de otra Argentina también, ujú. donde el sector del trabajo tenía un rol fundamental por la cantidad, digamos, por lo que era la Argentina productiva y la cantidad de trabajadores afiliados que tenía cada uno de los gremios, ¿no? Entonces, digo, esas son las grandes diferencias, además, con lo que tenemos ahora, donde el 50% o el 40%, no sé cuánto, de los
de los trabajadores hoy están fuera del sistema, en la informalidad, y, no, y ya, digamos, los gremios, y sobre todo los gremios industriales, no representan lo que representaban en esa Argentina de los años 50 y de los años 70, ¿no? En ese sentido y con esa representación en esa época, eh, dentro de la estructura del movimiento nacional y también del movimiento obrero, se daba cuenta de la presencia de un ser nacional que venía también situado dentro del contexto histórico. ¿Crees que ese ser nacional, a partir de lo que efectivamente estás diciendo, en función de cómo se va dispersando o se va desplazando el sentido del trabajo, empieza a estar en crisis como sostienen algunos compañeros del pensamiento nacional hoy? Bueno, no sé si empieza a estar en crisis. Yo tengo una teoría que es la siguiente. A ver. Yo creo que en los últimos años, 20 años, eh, el peronismo perdió una batalla cultural contra el progresismo. O sea, el progresismo, aquello que eh, vino, digamos, mezclado con lo que es el wokismo, con una serie de ideas, como siempre, importadas desde afuera, le ganó la batalla cultural al peronismo originario. Y luego vino la nueva derecha y la nueva derecha le ganó la batalla cultural a ese progresismo. Entonces el peronismo quedó en una nebulosa donde quedamos entrampados en cosas que no eran parte de nuestro pensamiento, no formaban parte de ese ser nacional. Yo siempre doy este ejemplo que es muy gráfico. Hoy, aún en los sectores populares, en los barrios populares, entre la gente más humilde, el peronismo kirchnerismo está identificado con los planes, los planeros, digamos, como los que apostamos a que la gente no trabaje, a que reciba un sueldo y se quede en su casa, a la vagancia, ¿no? Y, y digo, el peronismo no tiene nada que ver con eso. Claro. Nosotros tenemos la verdad número 4, dice, en la Argentina hay una sola clase de hombre, los que trabajan. Yo siempre digo irónicamente, para conmigo me están discriminando porque yo soy bastante vago, entonces ustedes los peronistas casi que me discriminan, pero dice una sola clase de hombre, los que trabajan. Y la verdad número 5 dice, en la Argentina justicialista, cada uno debe producir por lo menos lo que consume. O sea, son dos consignas que casi te diría son sectarias y discriminatorias respecto de cuál es el modelo de persona al cual el peronismo apuesta, que no tiene nada que ver con pagarle con un plan, con los planeros, con que la gente se quede en su casa. No, no. Este, el peronismo está, Perón era el primer trabajador. ¿Mm? Es decir, el concepto de homenaje que se le hacía a Perón era el del trabajador. Entonces, digo, y hemos quedado identificados, y eso ha sido el progresismo, no los peronistas. Los peronistas no tenemos nada que ver con eso, muchachos. Pero claro, quienes han sido nuestros gobernantes, quienes han sido nuestros voceros, nuestros funcionarios durante todos estos años, han proclamado eso. ¿Mm? Y entonces hoy estamos entrampados en eso, donde a mí me pasa, ¿no? De que la gente me diga, ustedes los peronistas que apañan los vagos, y yo, puta madre, ¿cómo te explico que los peronistas no tenemos nada que ver con esa idea? ¿Mm? Y en ese sentido, digo, hay muchas de estos aspectos de tipo cultural por donde nos han ido entrando las balas. Y esta derrota que hemos tenido con el mileísmo es una derrota diferente, es muy grave porque es una derrota diferente a las de las derrotas anteriores que el peronismo ha tenido. Generalmente, el peronismo, el año 83,
las distintas etapas en que el peronismo ha perdido elecciones, perdíamos contra los sectores históricamente antiperonistas, clase media, digamos, la clase alta, la clase media alta, y la clase media, y que se le sumaban algunos sectores independientes y eso nos ganaba. Pero en esta oportunidad nos han ganado con votos con gente que tradicionalmente era peronista. Claro, En lo profundo de la puna jujeña ganó Milei. Yo vivo en Neuquén, en las comunidades mapuche que están, los mapuches, todos los progres con los mapuches, hubo acá dos comunidades mapuche que ganó Milei y en otras dos salió segundo. ¿eh? Y no hablemos de los barrios populares en las villas de Buenos Aires. Digo, hay, nos han horadado lo que era nuestra base sustancial. Yo, hay un lugar común que se escuchaba eh, después de la elección de Massa, ¿no? Los compañeros, amigos míos de Buenos Aires, qué sé yo, toda gente de mi edad, claro, todos tienen una chica que trabaja en casa. Y esto era unánime. Todos repetían la misma cosa. La chica que trabaja en casa votó a Milei. claro. Claro, la que trabajaba en mi casa también votó a Mm. Milei. ¿Viste? ¿Y y cuál era la respuesta progre a eso? Ah, son todos fachos, son fachos, ¿viste? ¿Qué? Yo le voy a decir a la chica que labura, pobrecita, sabé que vos sos facha, sos fascista, te comió la cabeza el imperialismo, pero somos, digo, Claro, nosotros que sí. hemos que tendríamos que representar a esa gente nos dio la espalda y encima de que nos dio la espalda no la queremos entender y la condenamos con argumentos similares a los que se ha condenado al peronismo toda la vida, diciendo como son brutos, votan al peronismo. Y ahora yo he escuchado mucho de los nuestros, de la intelectualidad nuestra, de la academia, qué sé yo, diciendo, claro, no es, son brutos, votan a Milei. No, hermano, no es que escuchemos, tratemos de escuchar a la gente, tratemos de entender qué le pasó a a esa persona, a ese joven que vive en un barrio, eh, que no tiene un trabajo formal, Ujú. que no ha podido acceder a la universidad, que toda esa cosa que nosotros le decimos de los beneficios del Estado, lo que el Estado presente, entre comillas, te da, no le ha llegado. ¿Mm? Entonces, digo, todo esto tiene que ver con revalorizar el pensamiento originario del peronismo. ¿Mm? Entonces, uno de los elementos, pensamiento originario del peronismo, es 20 verdades. Ah, el trabajo, la producción, volvamos a hacer eje sobre eso, volvamos a hablar de estas cosas, ¿Mm? Porque si no, hemos estado haciendo eje en la ampliación de derechos para las minorías, cada vez más minorías, ¿no? Pero le ampliamos tanto los derechos y nos olvidamos de los derechos de las mayorías, que eran los que estaban esperando mejorar su situación y tener un trabajo digno, ¿no? En ese sentido, ¿la dirigencia perdió perspectiva histórica también o hay una decisión de adherir efectivamente a estas políticas progresistas? Porque comparto efectivamente el diagnóstico que estás trazando, lo sostengo, pero también está presente la historia. Y, y en función de, como decías al principio, de lo que implica esa, esa revisión histórica, tiene que ver también con rescatar el espíritu de lo que es la filosofía del justicialismo, ¿no? Porque Perón hablaba de esa filosofía del justicialismo que estaba centrada en la comunidad organizada. Y da la impresión de que los dirigentes propios dejaron o desplazaron ese sentido de comunidad organizada, dejaron de hablar del ser nacional, dejaron de hablar del ser, del sujeto histórico del peronismo y termina generándose un vacío conceptual que da la impresión que pierde perspectiva histórica para poder afrontar este presente, como bien decías al principio de la charla. Exactamente. A ver.
yo no le quiero cargar las tintas porque ya más de lo que le hemos tirado por la cabeza, pero vos acordate que un día en un reportaje Alberto Fernández dijo, me formé más en el rock que en las 20 verdades. Mm, Yo digo, no lo digas, claro, bestia, ¿viste? Callate la boca, ¿viste? claro. Yo ya sé que no entendí un pack, pero no solo él, no solo él. No, Este era presidente. O sea, yo te puedo hablar, yo conozco, digamos, porque soy viejo, porque además de ser, yo no soy un escritor y un académico, yo he sido militante del peronismo de toda la vida, he sido candidato muchas veces, he estado en el Consejo Nacional del partido, soy congresal del partido, los conozco a todos. ¿M? Y yo, esto no era propiedad exclusiva de él. En claro. una gran mayoría. Lo tenés un chico como que es el presidente del PJ de ustedes ahí de Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, que un día dice, hacen un homenaje a Rucci, él dice, no, yo voy a homenajear a Tosco, porque cree que Tosco es más progre. Digo, flaco, ni siquiera leíste que había otro dirigente que se llamaba Ongaro, ¿m? Ujú. Que era el peronista, que era, hacían junta, estaban los dos eran junta con Tosco. Entonces, si vos querés homenajear a alguno porque no te gusta Rucci, homenajea a Ongaro, pero Tosco es un hombre que es lo mismo que si homenajea dentro de unos años, lo homenajea al, ¿cómo se llama este? El de los ferroviarios, el melenudo, que nunca me sale, Al pollo rubio. sobrero. Al Al pollo. pollo sobrero, ¿viste? Bueno, pobre Tosco, no lo quiero comparar con el pollo. Pero Tosco era el pollo sobrero de la época, digo, un tipo que no tenía un pedo que ver, Ujú, respetable, o sea, bueno, yo no tengo nada que decir, tiene otro pensamiento ideológico, otro, ¿viste? Milita en la izquierda, bueno, allá él. Pero yo, si tengo que rescatar, digamos, la historia del peronismo, sé de quién voy a hablar en la historia del ujú. peronismo, y ese muchachito es el presidente del PJ de Buenos Aires, así que imagínate de ahí para arriba y para abajo, claro, y les calienta tres pelotas la historia del peronismo, quién era este, quién era el otro, y cuál es el pensamiento, digamos, porque compraron a la CLO, compraron, qué sé yo, pusieron un muchacho, acordate, otro personaje que pusieron de ideólogo del pensamiento nacional, uno que le crearon un ministerio del pensamiento nacional. Nosotros teníamos a Jaureche, loco, ¿qué querés Ujú, inventar? ujú. ¿Mm? De todas esas usinas progre, y bueno, ¿viste? Y después vinieron estos otros, cuatro locos, y nos cagaron la trompada. Cuatro locos como el Laje este, que no es ningún boludo el Laje, No, ojo, el de la batalla cultural, ¿viste? Y te llenó la cara de dedo. Porque claro, si no había nada sólido adentro, ¿viste? Si no tenías una espalda de un pensamiento como lo que es el pensamiento peronista, con una filosofía, con 80 años de historia, flaco. claro. ¿Qué me venía a inventar? La CLO me venía a inventar. Eso es lo que inventaron estos pibes, ¿viste? Esta gente. Y así no fue. Yo Aldo, hoy, sí. sí, No, 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 cerra, no, cerra. digo, para no ser tan negativo, digo, hoy cifro mi esperanza en que hay una generación sub 30 que no estuvo ni en el Evita, ni en la Cámpora, ni en ninguno de estos que repartían contratos a trochi mochi para generar militancia contratada. ¿Mm? De poblar el Estado, darle a un pibe un contrato en el Estado para que se haga militante. Los militantes, muchachos, nos hicimos sin un sin nada, nada. Empezamos a militar en dictadura nosotros en los 70. No había nada para repartir, ¿no? Pero esto inventaron la cosa contratada. Entonces, digo, hoy hay una generación sub 30 de chicos que están en la búsqueda de ese peronismo originario, ¿no? Ujú, Que da vuelta en los streaming, que da vuelta en toda esta cosa medio mágica para mí, porque yo no la entiendo, pero recién ahora la estoy entendiendo, de las redes, etcétera, etcétera, que está en la búsqueda de ese pensamiento de un peronismo originario. Yo tengo cifrada esperanza que de allí se recupere, digamos,
y va a ser un proceso lento, no va a ser fácil, pero que de allí se empieza a recuperar esto que es necesario y que tiene absoluta vigencia. El pensamiento peronista sigue teniendo absoluta vigencia. Lo que hemos perdido es la posibilidad de que nuestra dirigencia lo lleve adelante, lo tenga como bandera y lo defienda. Aldo, para finalizar, porque nos vamos quedando sin tiempo, este, hay un texto que se asemeja mucho, salvando las diferencias históricas y los lugares, a lo que vos estás señalando también, en función del trazado de analogías que es Síndrome de 1933, que también lo había recomendado el Papa Francisco, es de un periodista italiano que se llama Sigmund Ginsberg, donde cuando uno va metiéndose en ese texto en profundidad, ve características parecidas a las de hoy. No vamos a comparar a Milei con los nazis porque están muy lejos de eso, pero sí hay una efervescencia social, para llamarlo de alguna manera, que refleja la posibilidad y genera las condiciones materiales para que este tipo de personajes terminen emergiendo de la historia, sin pasado, pero que puedan terminar conduciendo los procesos de un país como Argentina. ¿Crees que hay similitudes con esos procesos históricos anteriores, teniendo en cuenta lo que decías al principio de la charla, ¿no? De que esto no es nuevo, sino que también se vio. Sí, de todas maneras, yo tampoco compro la cosa lineal de que esto es el fascismo. No, no, yo Tampoco hay tampoco. que tampoco hay que comprar eso, porque son movimientos muy contradictorios en sí mismos, ¿no? O Ujú, sea, vos lo ves al loco de Trump, y claro, después te aparece Moreno diciendo Trump es peronismo, otro que confunde las cosas, ¿viste? Y te hace arma unos quilombos en la cabeza. No, flaco, no, pará. Claro, Trump es un tipo que dice, yo vengo, es decir, la industria norteamericana se nos mudó toda a China o a Vietnam y a la India, qué sé yo, donde había mano de obra barata, y nuestros trabajadores quedaron todos en la lona, entonces hoy no tenemos industria. Entonces yo lo que voy a hacer es proteccionismo ultranza, le meto aranceles, qué sé yo, voy a defender la industria nacional. Y vos, entonces eso no es el liberalismo del papanata de Milei, claro, ¿m? Que dice apertura total y absoluta. Por eso digo que estos procesos tampoco son lineales ni comparables con otro tipo de proceso. Hay que tratar de captar y entender la historia y el momento histórico. Mira, Perón decía una cosa muy simple, dice, eh, eh, las doctrinas son la montura sobre la cual hay que cabalgar la evolución. Perón siempre tuvo muy claro eso. Dice, el mundo, él era determinista histórico, dice, el mundo tiene un determinismo, avanza en una dirección. Y la doctrina tiene que ir adaptándose a esa evolución para cabalgar sobre esa evolución. Entonces, no hay nada de fórmula rígida. No, no, nosotros tenemos los ferrocarriles tienen que ser de tal manera porque del 45 al 55 lo hicimos así. No, bueno, puede ser como no puede ser. ujú, Y respecto de estas corrientes, que es la nueva derecha internacional, bueno, tampoco es el nazismo tradicional o el claro. fascismo o el liberalismo tradicional. Bueno, es otra cosa, que de pronto vos ves que hay tipos que dicen, pero mira vos, tienes razón esto, lo que está haciendo Trump, a mí me parece fenómeno, ojo, para los Estados Unidos. Claro. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, porque después se confunden, o tenemos un montón de gente nuestra enamorada de los chinos, ¿viste? Me vivo peleando, porque tenemos Ujú, los enamorados de Trump y los enamorados de los chinos. Y los chinos son maravillosos, sí, sí, son maravillosos para ellos, flaco, pero después nosotros nos compran soja y carne y nos venden computadora. Lo mismo, lo mismo que hacía Inglaterra en el siglo XVIII con nosotros, digo. Hasta claro. cuero salado nos compran, después nos venden Ujú. zapatos los chinos, nos llenan con la Temux esa, la Jane, qué sé yo, y están reventando toda la industria nacional. Entonces,
cuidado con eso, ¿viste? Pero hay compañeros que se enamoran también con esta cosa del progresismo. Los chinos son de izquierda, son comunistas, entonces si son comunistas son buenos. No, 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 las pelotas. Los chinos hacen lo que mejor le conviene a su país y está bien que así sea y los aplaudo, pero yo, argentino, tengo que ver tanto con los Estados Unidos, tanto con China, tanto con Rusia. Bueno, ¿qué es lo que hago yo que me convenga a mi país, a mi pueblo, a mi gente, a mi industria, a mi economía? Estas son las cosas, digo, que hoy está tan mezclado todo que hace falta, a partir de la doctrina peronista, hace falta empezar a clarificar. Muchachos, nosotros somos la tercera posición, no somos América para los americanos. Está, Por ahí Moreno lo escucho decir América para los americanos. Digo, flaco, Perón tiene un libro del año 68, Latinoamérica ahora o nunca, justamente refutando ese concepto. Entonces, está, una cosa es que, y yo comparto, que no podemos ser, yo en eso lo comparto, no te pongas, no seas pro chino y que entre los chinos que nos vendan todo lo que queramos. No, Perón decía una frase que no era de él, sino de un inglés. Los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Entonces, eh, es un error, digamos, el peronismo nunca se manejó en sus relaciones internacionales en base a la ideología. Perón cuando tuvo que comerciar en los 54, 55, cuando trajo la California, negoció con los norteamericanos y cuando tuvo que abrir los mercados de la Unión Soviética y detrás de la cortina de hierro, abrió los mercados detrás de la cortina de hierro y con la Unión Soviética. Entonces, digo, el concepto en materia de política internacional es eh, actuar en función de los intereses nacionales, lo que mejor nos convenga a cada uno, en cada momento, digamos, a nuestro país. Entonces, esta cosa de alinearse ideológicamente con China, porque los chinos son comunistas y me parece que son más simpáticos que los yanquis, que son capitalistas, o al revés, digo, eso no forma parte de la enseñanza de la historia del peronismo y de lo que el peronismo debe hacer. Entonces, digo, en esto, eh, tanto en la política internacional como en la política interna, recuperar ese pensamiento peronista, recuperar nuestra historia es fundamental para que podamos encarar las soluciones que nuestro país necesita. Y bueno, dentro de esas soluciones está la necesidad de preservar nuestra industria y desarrollarla y aumentarla. Y esta opción de lo que acaba de firmar Milei o de esta idea general de que abrámosle nuestros mercados a los chinos para que nos inunden con su industria, ninguna de esas dos opciones son opciones que estén alineadas con el interés nacional. Entonces, digo, estas son las cosas que hay que ir discutiendo y poniendo sobre la mesa, ¿no? Aldo, le agrego dos más a esta charla. Y teniendo en cuenta esto que estás diciendo, eh, ¿no te encontrás también en función de debatir estos conceptos con militantes propios que te dicen que ese peronismo ya quedó anacrónico? Porque esa parece ser la nueva terminología, ¿no? Ah, no, ustedes los más grandes tienen el peronómetro y nos vienen a decir a nosotros lo que nosotros tenemos que pensar en este contexto. Digo, sin darse cuenta que hay una confusión, como bien lo marcás, muy sesgada y muy profunda en torno a lo que implica comprender el pensamiento de Perón y esa filosofía que implica el justicialismo en la República Argentina. Yo creo que yo digo siempre, hay dos frases que han sido demoledoras para el peronismo en estos últimos años.
Una es peronistas somos todos, y dos, nadie tiene el peronómetro. Esto del peronismo somos todos tiene que ver con ese concepto de la autopercepción, ¿m? Porque que es un concepto wokista. El wokismo es el nombre es el progresismo a la enésima potencia que nosotros importamos básicamente de la costa este de Estados Unidos. Entonces, esa cosa de la autopercepción es, si yo me autopercibo perro, y no estoy diciendo un chiste, el otro día veía que en Alemania estaban haciendo un desfile de los autopercibidos perros, Ujú. ladrando, y te ladro, vos me tenés que ladrar porque si no me está faltando el respeto. ¿Mm? Entonces, en esta cosa de la autopercepción, yo me autopercibo peronista. Y yo pienso lo que se me cante la, la, a mí. No, no voy a decir la mala palabra. Bueno, yo pienso lo que se me cante a mí, entonces yo, si yo me autopercibo peronista, lo que yo pienso, no importa lo que vos pensás, ni lo que pensaba Perón, ni todos ustedes. Esto es el peronismo, porque yo me autopercibo peronista. Primer problema. ¿Mm? Entonces vos decís, flaco, bueno, pero pará, yo te acepto, pero eso que vos pensás no es peronismo. Entonces ahí viene la segunda frase, nadie tiene el peronómetro, ¿viste? Oh, ¿qué? ¿Vos tenés el peronómetro? Claro. Y bueno, yo no tengo, sí, claro, tenés razón, yo no tengo el peronómetro, pero ¿sabés qué? Flaco, yo hace 50 años que milito dentro del peronismo, me he leído, sigo leyendo permanentemente a Perón, trato de entenderlo. Digo, agarrá un libro de Perón y si no me crees a mí, bueno, comparalo con esta conducción política, la doctrina justicialista, la comunidad organizada, y fíjate si lo que vos estás diciendo tiene algo que ver con el peronismo. Digo, son las dos cosas, son las dos frases que nos han sido demoledoras, ¿no? Porque todo el mundo hace esa cosa que vos decís. Claro. ¿Y vos quién sos? Claro, y viene un Salamín que llegó la semana pasada, bienvenidos sean todos aquellos, porque en algún momento nosotros también fuimos un Salamín que llegamos al peronismo. ¿Mm? Este, pero viene un Salamín que llegó la semana pasada y se me planta a mí, me da cátedra, ¿viste? Yo me vivo peleando en los grupos de WhatsApp y qué sé yo, porque a veces no lo soporto que digan tanta boludez. Digo, no, flaco, eso no tiene nada que ver, ¿viste? ¿Y vos quién sos para decirme a mí, bla, 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 bla? ¿Viste? Es decir, en esta cosa de que las redes entre comillas, democratizado tanto, entonces el tango cambalache, da lo mismo, todo, la opinión de todo vale igual, del mayor científico a uno que leyó o vio en una peliculita tres cosas y discute con Sí, el científico. Bueno, entonces, esto es un elemento que, claro, indudablemente que ha sido dañino y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Pero yo digo, creo, creo que hay una onda, ya te digo, a nivel joven y yo lo voy detectando, voy descubriendo, eh, no porque me lo haya propuesto, sino porque de pronto qué sé yo, el otro día me invitaron a dar una charla acá en Neuquén, a la universidad, que dicho sea de paso, vivo hace 40 años acá, nunca me habían invitado a hablar, porque obviamente a mí la universidad, imagínate, no me quieren, este lenguaje, esta cosa que tengo, ¿no? Este, y claro, entonces una chiquita de 20 años arranca antes de que yo empiece a hablar, empieza diciendo si acá no puede ser que la academia, que la universidad no hable de lo que es el Perón filósofo y del concepto de la filosofía peronista. Bla. Yo me quedé helado porque me bajó toda una línea, que es la que yo te estoy diciendo ujú. a vos, ¿no? Claro, sí. La piba
la piba me bajó la línea a mí, ¿no? Hizo su discurso Ujú, cuando me estaban presentando, diciendo, reclamando eso, reclamando de por qué las universidades no se enseña peronismo, ¿no? No se estudia el peronismo. claro. Y a Perón se lo maltrata y se lo trata como al peronismo se lo trata como una cosa menor, cosa. Digo, bueno, entonces esa anécdota que te estoy contando, esa chica que conocí hace 15 días atrás con 20 pibes más que estaban ahí haciendo esa reunión, es lo que me da fe en el futuro, porque digo, bueno, no, ya no es que esto que estamos Sí, hablando entre nosotros, ¿m? Que tenemos más o menos, bueno, yo tengo más edad que vos, este, estamos ahí, pero estamos digo, ahí. estamos hablando entre nosotros y no, no, no. De pronto hay una generación que está pensando estas cosas sin que uno se la esté, sin que yo los vaya a avivar, por así decirlo, Ujú. y se están planteando esto, ¿no? La recuperación de ese peronismo originario, de ese pensamiento original de Perón, que bueno, es lo que en definitiva nos va a sacar de este pozo, porque si no, como con ese discurso progre, con el mismo discurso sobre las mismas cosas, ya no nos cree nadie. No nos cree nadie y no, digo, no, no hay futuro para el peronismo ni hay futuro para la Argentina, porque indudablemente que el camino de estos muchachos liberales es una Argentina eh, de- eh, para 10 millones de tipos, ¿no? Y otros 30 millones bueno, que se la arreglen como puedan. Aldo, para finalizar y teniendo en cuenta precisamente esto último, ¿crees que es necesario recuperar el sentido de la formación de cuadros políticos, de cuadros militantes, para que no se caiga de nuevo en este vacío permanente? Y teniendo en cuenta también que cuando se muestra lo que es el peronismo, se lo trata de interpretar, se lo discute en estos términos en función de lo que entendemos por peronismo, se puede recuperar el sentido profundo y el contenido propio de esta filosofía. ¿Crees que es necesario recuperar ese sentido de la formación y que para ello es también necesario volver al territorio? Yo creo que es recontra necesario, digamos, y que, bueno, aparecen, yo todos los días descubro alguno, gente joven que lo está haciendo, ¿no? Hace poco escuché un muchacho, un filósofo, Julián Fava, maravilloso, ¿viste? Porque me dio una clase de filosofía peronista y yo dije, porque claro, yo no estudié filosofía y me cuesta, y yo más pero tiene un muchacho con una formación filosófica académica, muy seria, qué sé yo. Bueno, y de pronto, viste, y digo, pucha, estas son las señales de lo que viene, ¿no? Que primero es una tarea hacia adentro, porque a veces me dice, bueno, pero la gente no entiende. Sí, 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 ya sé. Ojo, yo no soy un candidato, no estoy hablando para la gente. Estas cosas no le estoy diciendo para el común de la gente que no va. No, no, estoy hablando para los militantes, para la Claro, gente, para los núcleos militantes que son los que tienen que cambiar, porque tenemos que cambiar, tiene que cambiar nuestro discurso, nuestra organización, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Y esos son la dirigencia, la dirigencia alta, la dirigencia intermedia y la militancia. Ahí es donde primero tenemos que llevar, digamos, esta discusión en profundidad. Ahí es donde tenemos que llevar. Después, cuando tengamos las cosas claras entre nosotros, podemos ir claro. a un barrio a explicarle al chico de barrio de qué se trata esto. Pero Ujú. antes va a ir uno, le va a decir una cosa, el peronismo es tal cosa, va a ir otro, va a decir otra cosa, y claro, después terminan diciendo, estos son todos unos chanta, son la casta, nosotros, Milei, el que nos está batiendo la posta es Milei, ¿viste? Bueno, Aldo, amigo,
Aldo, ha sido un No me- gusto para nosotros dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con la periferia y obviamente será hasta la próxima porque seguiremos en contacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes.